Hola chicos, tengan muy buenos días. En esta oportunidad, en este video vamos a explicar algo acerca sobre los logaritmos. En realidad vamos a dar inicio a lo que es el estudio de los logaritmos, que es un nuevo lenguaje para nosotros, ¿verdad? Pero al final de este video lo vamos a considerar como la cosa más sencilla del mundo. Veamos para comenzar qué es lo que tenemos acá. Dice, observa y trata de encontrar la respuesta por simple inspección. ¿Qué valor debemos de tomar o qué valor debe de tomar el exponente para que se cumpla las siguientes igualdades? Y ahí nos presentan dos expresiones. Y usted las puede notar, les parece muy familiar el lenguaje, ¿verdad? Porque estamos hablando de expresiones o de ecuaciones exponenciales. Y la primera dice 2 elevado a la x igual 8. La segunda dice 3 elevado a la x es igual a un 27 o 1 sobre 27. ¿Qué valor debe de tomar la x para que se cumpla? A lo mejor con solo verla usted ya lo empezó a deducir, sobre todo en la primera que está mucho más sencilla y usted dice, bueno, ya sé cuánto vale la x. Pero si no sabemos cómo hacerlo, podemos resolver las ecuaciones de la siguiente manera, ¿verdad? Veamos la primera de ellas. El 8 lo descomponemos y lo expresamos en forma exponencial. 8 es igual a 2 al cubo. Luego tenemos entonces que, igualadas las bases, nos quedamos trabajando con los exponentes y podemos concluir que x debe ser igual a 3. Si 2 elevado a la x va a ser igual a 2 al cubo, entonces x debe ser igual a 3. De la misma manera, hacemos con la segunda ecuación. La parte derecha, que es donde está la fracción, vamos a poner esa expresión en función de la misma base que tenemos en el miembro izquierdo, que es en función de base 3, y 1 sobre 27 es igual a 3 elevado a la menos 3. Luego dejamos las bases y nos quedamos nada más igualando exponentes. Y de ahí podemos deducir que x es igual a menos 3. Y ahí tenemos los valores que debe de tomar nuestra incógnita, ¿verdad? Resolviéndolo a través de una ecuación exponencial. La relación entre las tres expresiones que figuran en las ecuaciones anteriores, y estamos hablando, cuando hablamos de tres expresiones, hablamos de la base, del exponente y de la potencia, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos una cantidad que está tomando la función de base, la x, que es la incógnita, que está tomando función de exponente, y el 8, que es mi potencia o resultado. Estas tres expresiones están relacionadas y están colocadas en forma exponencial, es decir, en forma de potencia. Pero también estas mismas tres cantidades o estas que están acá en la otra ecuación se pueden representar o expresar de manera logarítmica. La expresión logarítmica es como una expresión alternativa a la exponencial y están íntimamente relacionadas. Veamos entonces de qué se tratan los logaritmos. Dice que el logaritmo de un número b en base a o cuya base es otro número a se define como el número al que hay que elevar a, o sea, la base, para obtener como resultado el número b. Voy a hacer énfasis en esta parte de acá. Se define como logaritmo el número al que hay que elevar. El logaritmo es el número al que hay que elevar para obtener un número b. Entonces, los logaritmos no es más que otra manera de expresar un exponente. Dice que el logaritmo es un número al que hay que elevar, o sea, el logaritmo es un exponente al que hay que elevar otro número. Y se expresa o se simboliza matemáticamente de la siguiente manera. Y decimos logaritmo de b en base a es igual a x. O logaritmo base a de b es igual a x. Si y solamente si a elevado a la x es b. Los componentes de esta nueva nomenclatura o simbología son este subíndice chiquitito que ponemos abajo del símbolo log, que se lee el logaritmo. Este numerito chiquito es la base
o está representando la base en la forma exponencial. B es el argumento y toda la expresión es el logaritmo, ¿verdad? Ahora, significa lo que yo les explicaba, que el logaritmo es un exponente al que debemos elevar otro número a, que va a ser la base, para obtener como resultado el número b, que es el que nosotros conocemos como potencia. Si relacionamos todo esto con los ejercicios de la actividad inicial que hicimos en la página anterior, tenemos lo siguiente. Si 2 elevado al cubo es 8, aquí lo tenemos en forma exponencial, entonces esta misma expresión la podemos poner o escribir de forma logarítmica y decir logaritmo base 2. Como el 2 era la base que llevaba el exponente, ahora ese 2 va a ir acá en el subíndice del log. Logaritmo base 2 de 8, se pone ahí el resultado o la potencia es 3. En otras palabras, el número al que hay que elevar el 2 para que me dé como resultado 8 es 3. El logaritmo lo que me expresa es un exponente. Cuando me piden calcular un logaritmo, lo que me piden es calcular un exponente, que es el exponente que teníamos acá, expresado en la forma exponencial o en la ecuación exponencial. Vale, ahora veamos algunos ejemplos. Vamos a traducir del lenguaje exponencial al lenguaje logarítmico y viceversa. Veamos la primera pareja de ejemplos. Me dan dos expresiones en forma exponencial. Yo las tengo que escribir como un logaritmo. Lo primero que tiene que hacer usted es identificar los tres elementos y sus nombres y relacionarlos y saber cómo los va a colocar en la nomenclatura o en la simbología de los logaritmos. 2 es la base, este otro 2 chiquito es el exponente y 4 es la potencia. 2 elevado al cuadrado es 4. En forma logarítmica me queda logaritmo de base 2. Esta base, este número chiquito es la base de la expresión exponencial. Logaritmo base 2 de 4. En este espacio ponemos el resultado es igual a 2. Logaritmo de base 2 de 4 es igual a 2. Este 2 de resultado en los logaritmos es el exponente de la expresión exponencial. Veamos ahora literal B. 3 elevado a la cuarta es igual a 81. Sería logaritmo base. Veamos quién tenemos como base, el 3. Entonces lo escribiríamos como logaritmo base 3. ¿De quién? De 81, porque es el resultado. Es igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 es el exponente y los logaritmos no es otra cosa más que un exponente al que hay que elevar la base 3 para que me dé como resultado 81. Como pueden ver, traducir del lenguaje exponencial a logarítmico es solamente cuestión de saber reubicar los elementos que tengo en la potencia, los tres números que están involucrados en la potencia, ubicarlos de manera correcta en la expresión logarítmica. Ahora veamos el paso contrario. Escribe cada logaritmo como una potencia. Y tenemos el literal A. Logaritmo base 2 de 64 es 6. Ya tenemos aquí la base identificada, que es el número chiquito. Tenemos el exponente, que va a ser el resultado del logaritmo. Entonces procedemos a escribirlo de manera correcta, o de manera exponencial, perdón. Logaritmo base 2 de 64 es igual a 6. En forma exponencial sería 2 elevado a la sexta. Da como resultado 64. Literal B. Logaritmo base 4 de 32 es 5 medios. Ubicamos los elementos, la base es 4, entonces lo ponemos acá. El resultado del logaritmo es el exponente y el argumento 32 es la potencia en mi expresión exponencial. Y ahí tenemos ya traducido de lenguaje logarítmico al lenguaje exponencial.
Todos estos resultados usted los puede verificar en su calculadora. Escríbalos tanto en forma exponencial como en forma logarítmica y compruebe que las igualdades se cumplen y son ciertas en cada caso. Ahora veamos otro tipo de procedimiento que se puede realizar con logaritmos. Calcula el valor del siguiente logaritmo. Logaritmo base 2 de 16. ¿Qué me piden en este caso? Lo que me piden es hallar cuál es el exponente al que debo de elevar el 2 para que me dé como resultado 16. Si usted sabe hacer esa interpretación, usted puede incluso calcularlo de manera memorística, ¿verdad? Sin necesidad de hacer otro procedimiento o usar una calculadora. Claro, en casos que sean sencillos. Pero basta con que usted interprete esto y con eso ya tiene usted el fundamento para hacer el desarrollo de su cálculo. Y entonces decimos, si logaritmo base 2 de 16 es igual a x, logaritmo base 2 de 16 es igual a x, ponemos la x como incógnita porque se supone que vamos a calcular el valor, partimos del supuesto que lo desconocemos y lo que podemos hacer es expresar esta igualdad en forma exponencial. Es decir, proceder como hicimos en estos ejercicios de acá de la segunda parte. Y lo expresamos como 2 elevado a la x igual a 16. ¿Cuál es el exponente que le debemos de poner al 2 para que me dé como resultado 16? En este punto lo que hicimos fue aplicar la definición de los logaritmos. Luego, cuando ya hemos traducido de expresión logarítmica a exponencial, lo que podemos hacer es, si no lo podemos calcular de memoria, resolvemos la ecuación de manera exponencial y decimos 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la cuarta. En este punto hemos simplificado el 16 y lo hemos descompuesto en sus factores primos. Y de ahí deducimos que x es igual a 4. Y esa sería la resolución de la ecuación. Por lo tanto, el exponente o el valor del logaritmo es igual a 4. Bueno, chicos, espero que hayan comprendido muy bien. No está tan difícil, simplemente es como una nueva manera de expresar lo que ya conocemos, que son los exponentes y las potencias. Así que los dejo hasta acá. En el próximo video vamos a profundizar un poquito más en lo que son los logaritmos y las operaciones que se pueden realizar con ellos.